Hola niños y niñas, ¿cómo están? Buenos días. Les vamos a entregar nuevamente un texto de literatura infantil francesa que me encanta. Es un texto relativamente viejo, es un texto de los 80, tiene como 20 años, pero lo hemos usado a través de los años. Y es un texto de Henri Bichonnier y de Charles Barat, son las ilustraciones que se llama ¿Qué pasa con los piratas? ¿Qué pasa con los piratas? Texto de Henri Bichonnier y las ilustraciones son de Charles Barat. Los piratas son gente sucia, maleducada y huelen fatal. Beben ron y escupen en el suelo. Tienen una barba enorme, las uñas sucias y los dientes amarillos. Y un ojo amoratado generalmente. Al menos eso es lo que se decía antes. Antes los piratas se pasaban casi todo el tiempo en unos barcos muy grandes que llevaban banderas con una calavera. Todos los días navegaban por los 7 mares y uno de ellos trepaba al puente del barco con un catalejo muy largo. Si a lo lejos divisaba otro barco, inmediatamente se ponía a gritar: ¡Al ataque! Entonces los otros piratas llenaban los cañones con la pólvora de explotar, agarraban los cuchillos de cortar y las hachas para dar hachazos. Después desplegaban las velas y el barco con la calavera arremetía contra el otro navío y ¡pum! Se metían en él. Después ¡pim, pam, pum, zas! Los piratas mataban a los marineros del navío, luego casi siempre descubrían cofres llenos de oro y de joyas, tejidos bordados de perlas, sardinas en aceite, jamón serrano, piedras preciosas. Otras veces encontraban ron, té y galletas inglesas. Después de atacar el navío, los piratas salían corriendo a ponerse a cubierto del viento, detrás de unos peñascos en su barco con la calavera. Y allí bebían ron y comían hasta que se les hinchaba la barriga como si fueran un globo. Y algunas veces, después de la comilona, los piratas estallaban. Y les estaba muy bien empleado tirarse un pum de repente. Un día vieron un barco blanco, muy bonito, que iba a toda vela. Inmediatamente el vigía se puso a gritar: ¡Al ataque! ¡Al ataque! Se abalanzaron contra el navío y entraron en él, pero en el momento en que se disponían a hacer pim, pam, pum, zas, los marineros se quedaron de una pieza. No había ni un solo marinero en el barco blanco. Lo único que había era una maestra bibliotecaria de escuela. Tampoco había cofres llenos de oro, no había más que libros con dibujos. Los piratas se pusieron furiosos, porque además no sabían leer. ¡Tírenlo todo al mar! ¡Sí, tírenlo todo al mar!, gritó el jefe. ¡Y a esa maestra también!, gritó un gordiflón. Pusieron un tablón muy largo para que la maestra se subiera a él. El tablón, que quedaba encima de las aguas negras y espumosas, temblaba. Pero la maestra no temblaba. Parecía muy tranquila, y mientras que esperaba allí en la punta del tablón, los piratas se pusieron a tirar por la borda los libros con dibujos. Pero de pronto se abrió un libro. Un pirata se topó con la historia de la Caperucita Roja y le pareció que los dibujos eran bonitos. ¿Qué es esto?, preguntó la maestra. Ah, eso, dijo la maestra. Bueno, pues es... Y de allí, de pie sobre el tablón que no dejaba de moverse, que casi se caía, se puso a contar la historia de la Caperucita Roja. Y a los piratas les pareció interesante. Algunos incluso empezaron a empujarse unos: déjame ver, déjame ver a mí, déjame escuchar, para ponerse lo más cerca posible. Incluso un par se cayó al mar. Hubo que pescarlos con el gancho que se empleaba para las ballenas, para que no se ahogasen. Cuando se acabó la historia de Caperucita, los piratas pidieron inmediatamente otra, 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 otra. Y entonces la maestra tomó el libro de la Bella y la Bestia y los piratas siguieron empujándose para ponerse en primera fila.
cerca de la maestra y más de 10 cayeron al agua. Hubo que pescarlos nuevamente con la red que se atrapan los bacalaos. Cuando se acabó la historia de la bella y la bestia, se oyó en el barco otra, otra, otra. La maestra allí estaba contando los cuentos, subida en el tablón, en suspenso, sobre las aguas negras y espumosas, que lo que tenían que hacer era instalarse cómodamente al resguardo del viento detrás de los peñascos y que todos se colocaban sin andar empujándose. Enseguida los piratas retiraron el horrible tablón, apilaron los libros, no lanzaron ninguno más al mar y cuando todo estuvo tranquilo, la maestra buscó otro libro y les contó la historia del gato con botas. Luego el patito feo, las botas de pintura, la princesita y el guisante, la cenicienta. Los piratas, mientras las contaba, se pusieron a chuparse el dedo y se fueron quedando dormidos, uno a uno, olvidándose completamente de que eran piratas. La maestra entonces buscó unos abrigos y unas frazadas para taparle los pies, cerró los libros, se sentó en un sillón y ella también se quedó dormida. A partir de entonces los piratas se quedaron en el barco a escuchar las historias de la maestra y eso duró días, semanas, meses, años. Y las historias cada vez les parecían bonitas. Y entonces pasó algo extraordinario. Aprendieron a leer. Los piratas se hicieron sabios. De tanto manejar los libros aprendieron cálculo, gramática, geografía, ciencias, cocina. Y así se hicieron inteligentes y limpios. Y no había que los conociera luego. Un buen día, el jefe de los piratas y los piratas se había vuelto tan sabio, y los piratas también se habían vuelto sabios, que dieron una sorpresa enorme a la maestra. Se pusieron a inventar máquinas muy complicadas, formidables, útiles. Y esto es lo que le presentaron. Un barco para las provisiones. Era un barco con ruedas, con unas bolsas a los lados para llevar. Sin ellas nadie se cansaba y las verduras no, no se manchaban ni se dañaban. Cuando se quedaba vacío se podía plegar y guardar en un bolsillo siquiera. Y él mismo elegía lo que le hacía falta para la comida. La maestra se puso muy contenta con aquel invento. Naturalmente, como de lo más que sabían los piratas era de barcos, todas las máquinas obligatoriamente tenían cierta forma de barcos. Sus inventos principalmente fueron el barco de calcular, que hacía sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y porcentajes, un reloj con sonería, que también tenía forma de barco, el barco del jardín. Estaba pensando para que trasplantara las lechugas, cogiera la fruta, quitara las hierbas y labrara la tierra. También hicieron un barco música, cuyas velas y cuerdas sonaban con el viento. Además estaba el barco cine, la carabela, el ordenador, el barco móvil, el barco cocina y el barco nave espacial. Ese barco era espectacular. Estas máquinas, todas muy manejables y prácticas, son por tanto obra de los piratas. Gracias a ellos tenemos esos inventos que hacen la vida más agradable. Por eso hoy es casi imposible decir que los piratas son sucios, mal educados, que huelen mal, que beben ron, que escupen en el suelo, o que llevan barbas enormes, uñas sucias, dientes amarillos u ojos amoratados. La verdad es que van relativamente bien vestidos. Usan traje a veces, otros usan polera, usan corbata, eh, y el mundo les saluda y eso les sienta muy bien. ¿Y saben qué, niños? ¿Saben cómo se conoce a un pirata hoy día? Porque lo único que no hacen es cortarse la barba. Por lo tanto, cuando vean a alguien con barba, fíjense bien, porque quizás sea uno de los piratas inventores
del barco perdido. Y colorín colorado, este cuento de los piratas se ha acabado. Pasa por un zapatito roto para que quizás mañana o la otra semana les contemos otro.